Soy César Gabriel Sanabria Gargüello, estudiante de Ingeniería Civil de quinto nivel. A continuación voy a dar una síntesis o resumen de lo que es la primera unidad de resistencia a materiales. Primeramente les voy a dar una pequeña definición de lo que es la resistencia a materiales. Nos dice que es el estudio de las propiedades de los cuerpos sólidos que les permite resistir la acción de las fuerzas externas, el estudio de las fuerzas internas en los cuerpos y de las deformaciones ocasionadas por las fuerzas externas. El objetivo de la resistencia a materiales tiene como finalidad elaborar métodos simples de cálculo, aceptables desde el punto de vista práctico de los elementos típicos más frecuentes de la estructura. Los elementos de máquinas y el equipamiento electromagnético, empleando para ellos diversos procedimientos aproximados. Vamos a hablar sobre los sólidos estáticos. Se define el sólido rígido como un cuerpo indeformable, de modo que las posiciones relativas de las partículas que lo constituyen se mantienen invariables. Fuerzas externas. En construcción son los esfuerzos de los miembros estructurales. Se llama la reacción del miembro como a causa de la carga que ejerce sobre él, para ponerse en el efecto. Modelo teórico del sólido utilizado en resistencia a materiales. Por ejemplo, el prisma mecánico. Con objeto de estudiar los sólidos elásticos se crea un modelo teórico que se denomina prisma mecánico, que desde el punto de vista físico posee las propiedades isotrópica, homogeneidad y continuidad que se define atendiendo a los criterios meramente geométricos. Equilibrio estático y equilibrio elástico. Para que un sólido rígido se encuentre en equilibrio es necesario que se verifique que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sólido sea igual a cero, o lo mismo que la resultante sea nula. Esta condición asegura que el sólido no tenga desplazamiento. El punto 2 nos dice que el momento resultante de toda la fuerza respecto de cualquier punto sea igual a cero. Esta condición asegura que el sólido no experimente giros. En un sólido elástico estas condiciones son necesarias pero no suficientes, ya que si suponemos realizado en el sólido un corte ideal y prescindimos de una de las partes, es necesario que el sistema de las fuerzas interiores en los puntos de la sección ideal sea equivalente al sistema de fuerzas que actúan sobre la parte eliminada. Así, para el equilibrio de un sólido elástico no solo se requieren las condiciones del equilibrio estático, sino también que existe equilibrio entre las fuerzas exteriores y las internas en cada una de las infinitas secciones. En esta última condición es la característica del equilibrio elástico. Es necesario que las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido sean contrarrestadas para las fuerzas interiores de cohesión molecular. A continuación les hablaré sobre los principios generales de la resistencia a materiales. Como se mencionó anteriormente, la resistencia a materiales requiere hipótesis simplificativas. En el presente texto se asumen las siguientes hipótesis. La primera hipótesis, que nos dice que los materiales se consideran continuos. Esto no quiere decir que la mayoría de los materiales cumplen con esta hipótesis, aun cuando existan poros o se considere la discontinuidad de la estructura de la materia, compuesta por átomos que no están en contacto rígido entre ellos, ya que existen espacios entre ellos, y fuerzas que lo mantienen vinculados, formando una red coordenada. La segunda hipótesis nos dice que los materiales se consideran homogéneos. Con esta hipótesis se considera que las propiedades idénticas entre todos los puntos. La tercera hipótesis nos dice que los materiales se consideran isótropos. Con esta hipótesis se consideran las propiedades idénticas entre todas las direcciones. Los metales son materiales homogéneos e isótropos, y la madera, el hormigón y la piedra no lo son. La otra hipótesis nos dice que las fuerzas interiores que proceden a las cargas son nulas. Las fuerzas interiores entre las partículas del material se oponen al cambio de las fuerzas de dimensiones del cuerpo sometido a carga. Al hablar de fuerzas interiores nos consideramos las fuerzas moleculares que existen en un sólido no sometido a cargas. Y por último, la última hipótesis, que es válido el principio de superposición de efectos. Nos quiere decir que debido a que las deformaciones de los cuerpos son pequeños en comparación con las dimensiones del mismo. Tipos de cargas exteriores sobre un prisma mecánico. Las cargas exteriores sobre una pieza están constituidas por las cargas directamente aplicadas y las reacciones debidas a los apoyos. Las cargas se clasifican en: la primera, fuerzas de volumen y fuerzas de superficie. Nos dice que las primeras actúan sobre todos los puntos del sólido y se deben a campos de fuerzas tales como el campo gravitatorio, el campo de fuerzas de inercia o el campo magnético. La segunda, cargas concentradas y distributivas. Las cargas concentradas son aquellas que se aplican a un punto, mientras que las cargas distributivas son las que aplican en porciones de área y volumen. La tercera, cargas estáticas y dinámicas. Las cargas cuya magnitud
punto de aplicación y dirección no varían o lo hacen muy lentamente. Se llaman cargas estáticas mismas que no provocan vibraciones de las estructuras o elementos, mientras que las cargas varían con el tipo, se llaman cargas dinámicas y son los que provocan vibraciones. La estructura isoestática son las cuales es posible determinar todas las leyes de esfuerzo en cada punto utilizando únicamente los recursos de la estática. La estructura hiperestática son aquellas en las cuales no es posible determinar las leyes de esfuerzo con los recursos de la estática, siendo preciso tener en cuenta además la compatibilidad cinemática de desplazamiento. La tensión admisible. La tensión admisible es aquella que asegura las no deformaciones permanentes en los materiales y que por lo tanto deben ser inferior a la tensión producida por las fuerzas exteriores. Para algunas estructuras, siempre en condiciones elásticas, se debe acostumbrar a escoger la tensión admisible, bastante inferior al límite de proporcionalidad. Dado que es difícil determinar este punto, se toman los puntos de fluencia o de ruptura a base para determinar la tensión admisible. Tensión equivalente. El concepto de tensión estática equivalente se utiliza en los análisis de piezas sometidas a la fatiga con cargas combinadas. Gracias.